canal de YouTube. Bueno, estoy sumamente conmovida por la novela. Ya vamos a hablar en el Cazul, pero ahora lo que intento es conocerte porque eh, ayer hablé con Osvaldo Zavala, un autor que ha hecho un libro sobre el narcotráfico, y hablando de Latinoamérica, y Latinoamérica y la política. Y esta cosa que siempre falta en la literatura, digamos. La literatura parece a veces estar fuera de la política, digamos. En tu caso, los militares, el lenguaje, Guatemala y todo lo que nos pasa en Latinoamérica. Y es una novela, me parece a mí, no solamente conmovedora, sino que es una novela de descubrimiento para mucha gente. Te felicito por eso y vamos a hablar de A veces despierto temblando y cuéntame un poquito. Ay, muchas gracias, Mónica. Pues sí, yo pienso que cuando empecé a escribir esta novela, que en realidad empezó como un cuento sobre uno de los militares que aparecen en la historia, Francisco Chinchilla. Mi intención era un poco eh, acercar o explorar lo que pasó en Guatemala durante la dictadura de Ríos Montt, porque aunque yo soy mexicana y vivo como en un país vecino a Guatemala, no tenía conocimiento de todo lo que había pasado en la historia reciente de ese país y me sorprendió mucho pues no tener ese conocimiento y empezar a leer y encontrarme con algo impresionante del siglo XX, ¿no? Y además de los 80s, muy cercano a nosotros, cuando yo ya había nacido cuando estaba Ríos Montt en el poder, entonces me impactó muchísimo no saber mucho de ello y quise escribir simplemente un cuento que de alguna manera referenciara a ese momento en la historia y después pues se me fue haciendo más largo y se me fueron haciendo más cuentos hasta que de pronto dije, pues, ¿por qué no una novela, no? Así se dio eso, esa parte. Sí, vos sabés que Argentina, probablemente por el nivel de lucha que tenemos, tú sabes que yo soy argentina, este, la dictadura fue mucho más estridente el legado que Guatemala. Porque Guatemala es como un pueblo muy distinto a nosotros y probablemente muy distinto también a México. Y entonces el- uno ve las estadísticas de las dictaduras en Guatemala y son terribles, terribles, terribles. En ese sentido te quería preguntar, ¿leíste a Francisco Goldman? ¿Hablaste con la Premio Nobel de la Paz, que es de Guatemala? ¿Cómo te, te documentaste para esta novela? Ay, bueno, antes, aprovechando que mencionaste Argentina, no quiero, o sea, no me encanta comparar eh, cuántas personas murieron en un lugar o en otro, como tratando Claro. de decir que se sufrió más o menos, porque eso no es real, eso no es, y además no aporta en nada, pero a mí me impresiona mucho que yo supiera mucho más de la dictadura en Argentina Claro, que en Guatemala. claro. Y no solo por un tema de números y de nivel de violencia, porque la violencia que se ejerció en un año y medio en Guatemala no, o sea, no tiene comparativa, creo, en Latinoamérica, pero también por la cercanía física entre México y Guatemala, ¿no? Sí, por otro lado, todo lo que estudiamos con respecto a Guatemala también tiene que ver con una dosis terrible de racismo, digamos, ¿no? Es decir, eh, no quiero decir con esto que lo de Argentina sea una cosa tonta, porque bueno, yo lo viví y ha sido terrible, digamos, pero este, el tema de los indios de Guatemala, el tema de esa raza que mucha gente considera menor, se ha dado también como que bueno, no vamos
hacer ningún contexto de información, digamos. No, pero me encanta lo que dices porque es algo que a veces, eh, bueno, a mí por lo menos en lo personal me da un poco de miedo a veces tocar el tema porque yo he tenido mucha suerte en cuanto a privilegios y a acceso a muchas cosas que no toda la gente tiene en mi país. Entonces, a veces me pongo a dudar si mencionar o no estos temas, pero me encanta que tú lo hayas mencionado, el tema racial, porque yo me he preguntado varias veces por qué, ¿no? ¿Por qué se habla menos de unos lugares que de otros? ¿Por qué vale más la muerte de unos que de otros? Y justamente ayer tuve una entrevista donde comentaba que sí, que existen comentarios muy desafortunados que he recibido o incluso correos o mensajes a través de Twitter de personas que me hacen la pregunta de ¿por qué hablas de Guatemala si Guatemala no tiene nada, casi diciendo no tiene mucho interesante, nada más está lleno de indios? Como si, como si dijeran, perdón, pero sí es para reír, ¡Qué horror! como entre líneas tratándome de decir que no hay algo interesante en esas vidas, ¿no? Y también he recibido comentarios como de que Guatemala sería una extensión de Chiapas o Chiapas de Guatemala, y que por qué el interés, ¿no? Si son los mismos indios y nunca la palabra seres humanos o personas o Claro. siempre hacemos la distinción entre de qué tipo de personas, lo pongo entre comillas, qué tipo de personas hay ahí. Y eso me ha impactado mucho, como si le restara valor a una historia dependiendo de la etnia, de la apariencia física, y creo que eso ha sido de lo más desafortunado y que más rabia me ha causado en comentarios, Sí, por pero también es supuesto. revelador, ¿no? También es revelador de por qué se sabe más de otras dictaduras. Te preguntaba precisamente por Francisco Goldman porque él hasta ahora ha tenido eh, Guatemala en sus manos, digamos, ¿no? Pareciera ser que no había ninguna otra cosa con respecto a Guatemala que no la tratara él. Y ahora apareces tú con esta novela. ¿Lo has leído? ¿Lo has hablado con él? No, no lo conozco, me Ajá. encantaría conocerlo y platicar con él. Entiendo que él es guatemalteco y americano. Sí, por supuesto, sí. Vive en Entonces, Nueva York. yo siendo mexicana, pues no tengo nada de Guatemala Ajá. y la verdad es que el primer autor contemporáneo que empecé a leer fue a Rodrigo Rey Rosa antes que a Goldman. Sí. Entonces, Un gran escritor. Un gran escritor. sí, me encanta y lo admiro mucho, me gusta Sí. mucho leer. Pero en realidad yo como, yo como con un entrenamiento de investigadora y abogada, porque me dediqué un tiempo a la investigación estudiando en el CIDE, que es un centro de investigación en México, y estudié Derecho. Entonces, en realidad, mis primeros acercamientos a la historia reciente de Guatemala fueron sentencias judiciales y reportes de violación a los derechos humanos más que la literatura. Entonces, fue a través de ese tipo de documentos que empecé a informarme y pensar que me gustaría hablar de esto, ¿no? Y sin explorar antes quiénes más estaban hablando del tema o quiénes habían hablado del tema a través de la literatura. Después ya vino esa parte, más adelante, también a Horacio Castellanos Moya, que tiene esta novela Insensatez, que está ubicada en Guatemala, que a mí personalmente me encantó. ¿Y viajaste a Eh, Guatemala? y viajé a Guatemala. Viste que la eh, gente te informa con una generosidad increíble, digamos. A veces te informa mucho más de lo que uno puede publicar, digamos. Claro, bueno, creo que ahí mi experiencia fue un poquito diferente de lo que estás diciendo tú, Ajá. porque creo que la gente es muy abierta en platicar de muchísimas cosas, se le pueden preguntar casi cualquier cosa y son muy amables.
pero al momento de querer entrar a temas pues, de la dictadura de Ríos Montt, de violencia de Estado que esté sucediendo todavía ahora, de temas Sí, más políticos, yo me encontré como con un silencio y una reticencia, pero comprensible, porque tal vez todavía, yo nunca he vivido algo así, ¿no? Yo no viví una dictadura, no viví una masacre de mi pueblo o el asesinato o desaparición de un ser querido. Entonces, no sé lo que se sienta realmente, me puedo tratar de imaginar, pero puedo entender las ganas de mejor no entremos ahí y el miedo de qué pueda pasar, ¿no? Si ya se vivió, puede volverse a vivir. ajá, Entonces, esa fue mi experiencia con las personas que sí quisieron platicarme más de sus vidas personales y personas completamente vinculadas a, a la dictadura de Ríos Montt, que perdieron familiares durante esa dictadura. La comunicación fue muy cuidadosa. Por ejemplo, no tenía permitido comunicarme por WhatsApp o por llamada telefónica, debía de ser por otro tipo de mensajes como más protegidos. claro. El más sencillo era Signal, ¿no? Como que el más, Ajá. pero sí, fue así. Sí, sobre todo lo que dices que sigue durando hoy, a mí a veces me parece que en Guatemala hay como una especie de apartheid, digamos, porque son eh, el 1% que es blanco y que gobierna todo el país y el resto son indios, digamos, ¿no? Entonces pareciera ser que hay como una apartheid, digamos, hay muchísima gente que no logra llegar a la justicia, ni a la educación, a un nivel de vida mucho más importante, digamos. Sí, creo que las personas que tenemos suerte de tener acceso a una educación, eh, digamos, más formal, de repente eso nos permite un acceso mayor a la justicia gracias a la manera de, bueno, al haber nacido hablando en castellano, eh, al poder acercarnos a al gobierno o a las instituciones de una manera más suelta, sin un miedo tan grande. Y aunque yo debo de confesar que a mí también me da miedo la policía y me da miedo Claro, muchas cosas, claro. El coronelito, como tú lo llamas. No, lo que pasa es que una de las cosas que pensé es que todo el análisis que hace de este ejército me parece que también se traslada al ejército mexicano ahora, digamos. Hay muchísimas cosas que uno puede relacionar con México, con Argentina y con toda Latinoamérica, ¿no? Sí, a mí me da miedo el hecho de que ahora el ejército esté teniendo más y más poder en mi Sí, país, pero solamente por las referencias que tengo de otros países, que puede ser Argentina, puede ser claro. Guatemala, puede ser Chile, entre otros. Y como no hemos vivido una dictadura militar en México, la verdad es que a mí sí me da terror esa parte. Pero creo que sí existe una especie de apartheid en el sentido de que si una persona nace y su idioma materno no es el castellano, ya tiene una desventaja para tratar de acercarse a la justicia, porque aunque sí existen traductores y personas que hablan otras lenguas, ya sea en Guatemala o en México, en realidad no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo poder decir las cosas directamente. Y la verdad es que yo, siendo de México, a mí nunca me enseñaron ninguna lengua que no fuera el castellano. En cambio, en todas las escuelas, sean personas de pueblos originarios o no, tienen que aprender el castellano. Entonces, desde ahí ya existe una división de, pues si no eres de los que hablan este idioma, pues no tienes los mismos derechos. Si no eres de los que hablan de este idioma, pues tienes que aprender este idioma. Entonces, desde ahí, desde que nacemos, hay una división grande, ¿no? Hay una división fuerte de que tiene que ver con la comunicación y ya desde ahí es terrible. Bueno, en mi opinión es terrible porque es como de entrada, simplemente por donde nacimos, hay más posibilidad de acceder a la justicia
que otros, ¿no? Entonces ahí es un tema a atender. Y no sé Sí, si estoy hablando de algo distinto de lo que me no, no, preguntaste. no, no, estás hablando de lo mismo. Una de las cosas precisamente con la que empiezas el libro es que hablar un idioma que no sea el español tiene que ver con sangre, digamos, ¿no? Es decir, te castigan por eso, digamos. Es terrible como empieza el libro. Entonces, una de las cosas que a mí me fascina la prosa que usaste, hablaste y hablas todo el tiempo del lenguaje, eso es una cosa increíble. Estuve hablando con Alejandra Laurensich, que fue una persona que te ayudó, y lo que sí puedo decir, es muy amiga mía, lo que sí puedo decir es que has levantado el concurso, digamos, porque eh, es increíble que hayas ganado el concurso y que realmente sea una novela tan buena. Háblame de Alejandra y cómo escribiste esta novela. Ay, gracias, Mónica. Pues Alejandra es una persona que yo estimo mucho, aunque no la conozco en persona, pero ojalá que la pueda conocer algún día y pronto. Acaba de Eh, sacar una novela, ella precisamente. Una sí, novela o un libro de cuentos, no me acuerdo. sí, de hecho, ay, déjame ver cómo se llama porque me la acaba de enviar. Sí, Digo, no la novela, sino me acaba de platicar de eso sí. ay, ¿cómo se llama? Se llama El día menos El pensado. día menos pensado, No, exacto. qué bonito título. Sí, es cierto. Pero bueno, yo contacté a Alejandra a través de una amiga mía que es de Barcelona y que me dijo, oye, ¿no te gustaría contactar a Alejandra Laurensich para que le dé una leída a tu novela? Porque creo que te puede ayudar a revisar pues, que el hilo conductor esté bien, que no haya Claro. problemas estructurales, etcétera. Y la verdad es que, bueno, Alejandra me pareció muy generosa en sus comentarios desde el principio. Me dijo, esta novela la tienes que presentar a un concurso, va a ganar. Y yo pensé, bueno, pero ¿sí será cierto? Y fue cierto. Y finalmente fue cierto. Yo le decía, es que no sé si esté lista o requiera otro año, o si ya en este año o el año que entra. Y ella me dijo, no, 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 ya preséntala, ya preséntala. Y bueno, pues la presenté, pero la presenté con mis reservas porque yo sí pensaba, a lo mejor todavía le falta un año más y probar en el siguiente concurso. Pero también pensé, bueno, no pasa nada si la presento y no gano, Y pues no ganas, finalmente claro, claro, claro. finalmente es una cuestión de ya termínala, preséntala para que no te obsesiones con corregirla y puedas iniciar otro proyecto, lo cual no hice porque seguí corrigiéndola yo convencida de que no iba a ganar. Cuando gané, hablando con mi editora en Penguin, le dije, ¿sabes qué? Tengo una nueva versión porque no la dejé de corregir, entonces te la voy a tener que Claro. cambiar. Sí. La novela no sé si ha sido tantas veces corregida, pero está genial. Y una de las cosas que quería preguntarte es, ¿qué te motiva más? ¿Investigar y decir lo que ha pasado en Guatemala o el lenguaje que has usado literariamente para contar esa historia? Híjole, la verdad es que las dos cosas las disfruto muchísimo. Ajá, Creo que ahora que quiero escribir una siguiente novela también sobre alguna historia en Centroamérica, le decía a una amiga mía, Paola Tinoco, que lo que más me entusiasma ahorita es ponerme a investigar, pero porque vengo de terminar la escritura de esta novela y de otro relato corto que quiero publicar en estos meses y que ahorita lo que más ganas tengo es de meterme a los archivos y investigar. Pero después también es cansado estar investigando y estar eh, ahí como sumergida en tanta documentación. Y entonces es cuando empiezo a sentir como una urgencia de ya expresarlo y de escribir de la mejor manera que pueda, ¿no? Entonces yo diría que las dos cosas me gustan mucho, pero que lo que más me gusta es la unión de las dos cosas. Eh, no me imagino escribiendo mucho de cosas que no requieran investigación, ni claro. tampoco me imagino hacer solo investigación y escribir tal vez más,
de una forma más académica, tampoco, o sea, me gusta la unión de ambas cosas. Perfecto, yo te felicito y por supuesto que vamos a seguir hablando en la Azul. Y la última pregunta por ahora es precisamente cómo te sentiste cuando ganaste el premio, cómo fue, qué... Ay, pues yo estaba yendo a comprar la comida de mis gatos Ajá. y habían dicho que se iba a anunciar el premio ese día y quien estuviera en la Ciudad de México, pues mucho mejor, ¿no? Porque se podía ir a la conferencia de prensa. Pero yo no estaba en la Ciudad de México y decidí no ir porque la verdad no me esperaba ganar el premio y estaba, pues sí, estaba comprando la comida iba a comprar la comida de mis gatos, estaba fuera de la tienda cuando me entró una llamada de México y yo siempre le he tenido fobia al teléfono, nunca me ha gustado contestar el teléfono y y más aún cuando no reconozco el número, menos contesto, o sea, me da un pánico que no sé de dónde venga porque nunca me han dado una terrible noticia por teléfono, pero eso me pasa. Entonces dije, no, pero no voy a contestar, pero luego pensé, imagínate que si fuera el premio, o sea, sí lo llegué a pensar en un segundo y contesté y sí era. Entonces, Y no lo fue, podías compartir con nadie porque estabas en la tienda. fue impresionante, la verdad es que sí, lloré, o sea, le dije, voy a correr a mi casa para poder tomar la videollamada y colgué y pues me puse a llorar todo el camino a mi casa, pero fue muy bonito. Qué bueno, te felicito mucho y bueno, ya nos vamos a encontrar en la Azul y muchísimas gracias y muy buena tu novela. Ay, gracias, Mónica. Pues un beso y también saludos a Alejandra. Un abrazo. Gracias, adiós.